Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Segunda jornada del Chessable Masters y apenas en la quinta ronda, es decir, en la primera de esta jornada, se ha dado una verdadera sorpresa, ya que en el enfrentamiento entre el joven prodigio de la India Ramesh Babu Praggnanandhaa contra el campeón del mundo Magnus Carlsen, este último se ha dejado de manera increíble una pieza en un final que básicamente ya debía ser tablas. A continuación, veremos lo que fue esta interesante partida con un desenlace muy inesperado, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estoy trayéndoles. Bien, con las piezas blancas en esta partida, el joven prodigio Praggnanandhaa iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el campeón del mundo respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, D3 y alfil C5. Por supuesto, todo esto es muy teórico y muy sólido. C3 de Praggnanandhaa, B5, alfil B3, D6, alfil G5, H6, alfil H4, alfil B6, A4. Praggnanandhaa inicia por acá la ofensiva en el flanco de dama. Torre B8 de Carlsen, A por B5, A por B5, caballo A3, amenazando el peoncito. G5 de Magnus Carlsen, que ahora se lanza por el flanco de rey. Alfil G3, caballo A5, alfil C2, B4 y aquí C por B4. Fíjense que la posición está bastante interesante. Carlsen de momento parece sacrificar un peón, pero tras caballo C6 amenaza a este peón y va a ser difícil defenderlo. Alfil A4, alfil D7, caballo C4 de Praggnanandhaa y caballo por B4. Las negras recuperan el peón. Alfil D7 de Praggnanandhaa, caballo por D7, enroque y enroque. Una posición muy extraña aquí en donde ambos bandos, digamos que tienen sus problemas. Magnus tiene bastantes, digamos, casillas débiles como C6, quizá F6, pero Pragna también tiene un peón aislado en B2. Caballo por B6 de Praggnanandhaa, torre por B6, D4 del prodigio que rápidamente ataca el centro, caballo C6, torre C1, se amenaza el caballito, así que el peón de B2 no puede ser capturado, caballo por D4, caballo por D4, E por D4 y dama por D4. Fíjense otra vez en la posición. Pragna sigue allí con el peoncito de B2 un poco débil, pero también digamos que está atacando el peoncito de C7. Caballo C5 de Magnus Carlsen, torre C D1, caballo E6, dama C3 y F6. Las máquinas aquí prefieren quizá la jugada dama E7, ya que por ejemplo si E5 vendría D5, torre por D5 y tras dama B4, las negras van a jugar con un poco más de actividad. Por ejemplo, si dama por B4, dama por B, torre por B4 y torre B1, las blancas pueden intentar quedarse con el peón de ventaja, pero fíjense que tras torre FB8, torre D2, tiene C5. Y la blanca, digamos, no tienen claro cómo van a detener la jugada C4 y C3. Además, el alfil no tiene muchas casillas. La máquina dice que esto es igualdad. Tras F6, Praggnanandhaa juega F4 y se lanza con todo sin temor aquí, jugándole de tú a tú al campeón del mundo. Y digamos que ya tiene alguna experiencia. Dama E7, B4, torre B8, F5 de Praggnanandhaa, caballo D8, torre D4 y caballo F7. Fíjense cómo el campeón del mundo va buscando las mejores casillas para sus piezas. Va a intentar aprovechar la casilla E5 que ha quedado un poco débil para las blancas o digamos fuerte para las negras. Torre C4, torre B7, torre C1, torre FB8 y H4. Pragna sigue intentando abrir la posición ya que tiene un alfil y como sabemos este es mejor en posiciones abiertas. Sin embargo, las máquinas aquí prefieren dama D2 y por ejemplo tras caballo E5, torre 4 C3 y las blancas esperan allí un poco porque fíjense que el peón de C7 sigue amenazado. Tras H4, un poco más agresiva, G por H4 de Praggnanandhaa, de Carlsen, alfil por H4 de Praggnanandhaa, se amenaza en F6, caballo E5, gran casilla para este caballo, torre por C7, torre por C7, dama por C7, dama por C7, torre por C7,
y torre por B4. Tras esta serie de simplificaciones, realmente la partida está igualada. Ese caballo de Carlsen es bastante molesto y además amenaza algunas entradas peligrosas. Aquí, Pragnananda decide jugar torre E7 y pasa de comerse el peón en E6. Fíjense que si por ejemplo alfil por F6, vendría la jugada torre B1 jaque, rey F2 y caballo G4 ganando el alfil y probablemente la partida. Así que por eso Pragnananda no se come allí el peón, no cae en ese truco para no perder su alfil. Magnus Carlsen juega D5, rey F1 de Pragnananda, D por E4, alfil por F6, ahora sí se puede comer ese peón ya que el rey puede escapar por otro lado. Y aquí viene el colapso del campeón del mundo Magnus Carlsen en una posición en donde le quedaban 13 segundos. Realmente es poco tiempo, pero no tanto para cometer un error como este. Jugó caballo G4 y por supuesto se dejó el caballo. En este momento las negras tenían la posibilidad de jugar tranquilamente caballo D3 y por ejemplo tras alfil C3, torre B1, rey E2, caballo F4 jaque, rey D2, torre G1, si bien el peón de F de las blancas parece amenazante, no es decisivo. Por ejemplo, torre G7 jaque defendiendo en G2, rey F8, F6 y caballo D5. El caballo es muy poderoso aquí en estas posiciones, sobre todo cuando hay poco tiempo. Alfil D4 y torre F1. El peón no va a poder avanzar más y quizá la partida va a ser tablas. Pero por supuesto, tras caballo G4, Pragnananda jugó torre G7 y Magnus Carlsen decidió abandonar inmediatamente porque ahora sí está perdido. Aparte de que va a quedar con pieza de menos, el peón F sí se va a hacer muy fuerte. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este colapso del campeón mundial? Nuevamente pierde contra Pragnananda, ya no es la primera vez que le gana a este joven prodigio. Por supuesto, el joven indio se perfila como uno de los grandes a futuro y aquí ya lo está demostrando. Realmente la partida la jugó siempre de tú a tú contra Carlsen y tampoco podemos decir que el campeón estuvo ganado en un momento, ni mucho menos. Si les gustó esta partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo este contenido. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.